que nos presentáramos para ver si tienen también tarjetas de crédito, para conocerlos un poquito. No sé si empezamos por acá. ¿Cuál es su nombre? Disculpe. Mariana, mucho gusto. ¿Tiene tarjeta de crédito usted? Sí, tengo 2 tarjetas. ¿Usted, señora? ¿Usted, señora? Ligia Rivera, y tampoco tengo. Todas mis finanzas me las maneja mi hijo porque yo soy cero en eso. Caballero, ¿cuál es su nombre? Gerardo Aguilar. Mucho gusto, Gerardo. Mucho tarjeta de crédito. Qué bueno. Soy señora. Valeria Ulo. ¿Tiene tarjeta de crédito? ¿A cuántas? Una. ¿Esta señora? Olga García, no uso tarjeta No de es tarjeta de crédito. Perdona, señorita, ¿tiene tarjeta de crédito? Sí. Ajá, ¿cuántas tiene? Una. Señora, disculpe, ¿cuál es su nombre? Mucho gusto. ¿Tiene tarjeta de crédito? No. ¿Y usted, caballero? Mi nombre es Luis González y tengo tarjeta de crédito, tengo 2, una de Nacional y otra de Costa Rica. Uso más la de Nacional. ¿Usted, señora? ¿Cuál es su nombre? Disculpe. No, Ajá, para mí es escribir número. mucho gusto. No uso. ¿Cuál es su tarjeta? Un placer, Raúl. Raúl. Sí tengo una. Sí tiene una. Ok. Bueno, hoy el tema va a ser de tarjetas de crédito. El Banco Nacional maneja un sinnúmero de instrumentos financieros, entre ellos las tarjetas. Hay que diferenciar de que el banco, bueno, tiene 2 tipos de tarjetas, las tarjetas de débito y las tarjetas de crédito. Las tarjetas de débito van normalmente asociadas a una cuenta y es dinero propio, digamos. Lo que deposito yo ahí, digamos, si yo deposito 10.000 colones, esos 10.000 colones se van a reflejar en la tarjeta de débito. Entonces eso es lo que yo puedo gastar, no puedo gastar más de eso. Entonces, la tarjeta de crédito es todo lo contrario. La tarjeta de crédito es un crédito que da el banco a usted por un monto determinado. Entonces, vamos a ver. Entonces, el propósito de eso es queremos darle más información para que tomes mejores decisiones y obtengas mejor calidad de vida. Ese es nuestro objetivo. Entonces, vamos a ver. En la definición que dice de tarjeta de crédito, es un instrumento que te permite comprar cosas o servicios a crédito, pagando comercios, haciendo retiros en cajeros automáticos o comprando por internet. Entonces, ahí vemos ya un beneficio que tiene la tarjeta de crédito, que puede ser usada en cualquier local comercial, puede ser utilizada haciendo compras por internet o puede ser utilizada para hacer retiros de cajero automático. Ese es un beneficio que tiene la tarjeta de crédito. Eso pasa. Tienes que saber que esta plata no es tuya, más bien el banco te la está prestando, así que en algún momento tendrás que pagarla. Eso quiere decir de que el banco le está proporcionando a usted una tarjeta con un monto determinado. Ese monto, si usted utiliza la tarjeta, tiene que ir al banco a pagarlo. Digamos, si yo compré 10.000 colones, entonces en algún momento usted tiene que ir al banco a pagar esos 10.000 colones. La tarjeta maneja dos tipos de pagos, que es pago mínimo, pago de contado. Entonces ahí vamos a verlo más adelante. Ahora bien, ya hablamos uno de los beneficios que tiene la tarjeta, que puede ser utilizada en cualquier parte, en cualquier local comercial, puede ser utilizada en internet y puede ser utilizada con retiros de cajero automático. Otro beneficio que tiene la tarjeta de crédito es que puede usarse tanto localmente como internacionalmente. Entonces, si usted, no sé, va para Estados Unidos, usted puede utilizar la tarjeta de crédito, siempre y cuando lo reporte al banco, porque si no lo reporta al banco, no va a poder utilizar la tarjeta. Eso es una medida de seguridad para que le eviten defraudaciones, entonces pueda evitar ese inconveniente. Entonces, antes de ir usted al exterior, usted tiene que presentarse al banco para poder reportar esa tarjeta de crédito, porque si usted la utiliza ya, usted no va a poder utilizarla. Entonces es importante que cuando hagan un viaje se presenten a la agencia o al banco de su preferencia y hagan esa solicitud. Okay. En relación a los beneficios que implica una tarjeta de crédito, muchas veces cuando se habla de tarjeta de crédito, pues esto se relaciona con deudas, con gasto desmedido, etc.
Eso va a depender del uso que nosotros le demos. La tarjeta de crédito como tal es una oportunidad. ¿Por qué? Porque, vamos a ver, todos podemos llegar a tener una emergencia médica, un imprevisto, una situación difícil. Ahí es donde la tarjeta pues representa una facilidad. Nosotros al obtener una tarjeta tenemos que tomar una decisión en relación al uso. Si nosotros optamos por usarla de una forma ordenada, ella es una aliada para nuestros gastos y nuestra economía y para ese tipo de imprevistos. Los problemas se dan cuando no llevamos un orden en el manejo de la misma o cuando tal vez no tenemos claro cuál es el objetivo por el cual la estamos solicitando. Si nosotros vamos a solicitar una, pues entonces eso nos permite manejar con orden todo lo que implique en relación a esos gastos. Si la usamos de forma desordenada y sin una proyección y sin pensar si lo que estoy consumiendo es lo que puedo pagar, ahí es pues donde la situación se vuelve complicada. Entonces la tarjeta como tal, si se maneja con los tiempos de pago, que ahorita les vamos a comentar, y se maneja de esa forma en que les comentaba, pues representa una oportunidad positiva y pues por supuesto puede representar resolvernos una emergencia, una situación pues que a cualquiera, ¿verdad? nos puede ocurrir en cualquier momento, y ahí es donde ella representa algo positivo dentro de nuestros gastos. Bueno, también la tarjeta de crédito es un medio seguro de pago, siempre y cuando se sepa utilizarla. Lógicamente, digamos, hay noticias de que donaciones de tarjeta de crédito, que se hizo una compra y yo no la hice. Bueno, el banco tiene mecanismos, tiene sistemas que pueda ayudarles. Ejemplo, digamos, cuando ustedes hacen una compra, eso tienen que firmar ustedes alguna vez un voucher y todo eso. Entonces el banco a ustedes le va a proporcionar un estado, verifican que tienen alguna transacción que no han hecho, ustedes tienen que presentarse al banco y hacer el reclamo. El reclamo se hace en información y nosotros tenemos como 15 días para darle la resolución del caso. Ahí también las tarjetas de crédito, a veces, bueno, no lo dicen a veces, tienen pólizas de vida, tienen pólizas de desempleo, tienen pólizas por defraudación o algo, por fraude, disculpe. Entonces es importante que ustedes sepan toda esa información antes de que soliciten una tarjeta de crédito. Ahora bien, digamos, a ustedes cuando solicitaron una tarjeta de crédito o le ofrecieron una tarjeta de crédito, ¿qué fue lo que les dijeron? Pues, digamos, me imagino que les ofrecieron los beneficios, que uno que tiene un descuento en tanto por ciento, que tiene promociones, que tiene una cuponera y todo, pero ustedes preguntaron por la tasa de interés de sus tarjetas. Pregunto yo, ¿en algún momento, digamos, se preocuparon por ese tema? No. Ustedes preguntaron, no. Bueno, es importante, digamos, que ustedes sepan cuál es la tasa de interés de su tarjeta de crédito, porque normalmente esas tasas de interés son muy altas. Entonces, normalmente te dicen, bueno, te ofrecemos esto, te dan los beneficios, y entre más beneficios te den, más alta va a ser la tasa de interés. Entonces es importante que ustedes, antes de aceptar una tarjeta de crédito, sepan bien cuál es la tasa de interés. A veces te dicen, muy bien, la tasa de interés es de un 4% mensual, pero eso lo multiplicamos por 12 es un 48%. Entonces es importante que ustedes verifiquen antes de aceptar una tarjeta la tasa de interés. Ahora bien, cuentan con póliza, tienen que preguntar porque algunas veces esos cargos aparecen en su tarjeta de crédito y ustedes no sabían de eso. Entonces es importante que ustedes averigüen toda esa información. ¿Es legal que le cobren a usted una póliza que usted no solicitó? Si está, por eso hay que leer el contrato. Es importante que ustedes lean el contrato, la letra menudita, porque pueden ver pólizas incluidas que ustedes firman y no saben.
Entonces es importante. Sí, para solicitar una tarjeta de crédito, ¿qué es lo que le piden? ¿Qué es lo que les piden? Normalmente cuando se hace una solicitud de crédito, habría que ver si es asalariado público, privado, trabajador independiente. En este caso, cuando es asalariado público o privado, se pide una constancia de salario, la orden patronal, y se hace la solicitud de la tarjeta. Se firma un contrato, se firma la solicitud, y en esa solicitud también se firma una autorización para verificar el SIC, que es una plataforma para verificar todos los créditos que usted tiene a nivel nacional. Entonces, nosotros verificamos toda esa información, verificamos si ustedes tienen, en este caso, para aprobar el crédito, nosotros verificamos que no tengan deudas con otros bancos, y si la tienen, que estén pagando normalmente, que estén pagando al día. Y también se verifica el tiempo de permanencia en el trabajo, porque hay veces en que, fulanito trabajó 3 meses en tal lado, fulanito, y luego pasó a otro lado y duró 2 meses, fulanito pasó a otro lado y duró 3 meses. ¿De qué nos dice eso? Que el señor no es constante, entonces en algún momento puede quedar desempleado, y eso va a ser un costo para el banco. En el caso de que sea pensionado, ¿qué posibilidades tiene un pensionado que puedan, el préstamo? ¿Cuánto es el préstamo que le hace? Eso depende mucho de la capacidad de pago que uno le hace. Ahí uno igual verifica, con la información que ustedes nos proporcionan, verificamos cuánto es lo que usted podría pagar con la tarjeta de crédito. Entonces, ahí se la pide a usted. ¿Tiene deudas con otro banco, con Goyo, con X empresa? Entonces, toda esa información se va a revisar. Y conforme a eso, sus ingresos se le va a restar los gastos que usted tiene mensualmente, y sobre eso vamos a ver si aprueba o no la tarjeta de crédito. En caso que uno tenga un ahorro programado, si no tenga deudas con nadie, qué sé yo, no sé cuánto es el límite, habría que hablarlo cuando uno llegue a formular, una tarjeta de esas. Okay. Cada caso tiene sus particularidades y se estudia en específico. Ahora, algunas personas pensionadas tienen ingresos extraordinarios, eso se verifica de otra forma, que sería mediante un CPA, y igual tienen sus ingresos permanentes fijos, que es en relación a la pensión. Ahora, cada caso en particular se maneja por aparte. No podríamos como que dar un número, porque cada caso, como le digo, tiene el monto de la pensión, si hay un ingreso extra o no, si hay deudas o no hay deudas. Todo ese estudio es el que va a determinar la posibilidad de pago de la persona. Ahora, sí, señor. Y en el caso de que a uno le den la tarjeta, el crédito, si uno, digamos, usted dice que uno lo necesite para pagar una operación, alguna operación que van a hacer a uno que no tiene la cantidad necesaria, pero es urgente, es la vida de uno. En ese caso, digamos, yo no pido nada durante 1 año, 2 años, me cobran a mí siempre una comisión sobre la tarjeta. Ok, para un caso así sería más recomendable un crédito, tal vez no una tarjeta de crédito, porque la tarjeta como tal va dirigida a consumo diario, mensual, a cosas como más desglosadas, por decirlo así. Pero para eso ustedes dijeron ahora que cuando uno tiene una situación así, es por eso que es importante esa tarjeta. Algunas necesidades. Una necesidad, digamos. Correcto, eso es cuando, pues por ejemplo, uno adquiere en un inicio una tarjeta y en el durante del uso se da un imprevisto, pues la tarjeta le permite cubrirlo.
Pero si ya hay una situación específica, qué sé yo, de salud, y la persona desea la tarjeta únicamente para eso, y previamente la situación ya se presentó, está la opción también de un crédito personal, que sería con características totalmente distintas, Pero incluso con una tasa más favorable. Pero Luis, te voy a explicar eso. Digamos, con un ejemplo. Digamos que yo estoy enfermo de esas cosas. Yo pongo un medicamento de 40.000 colones. Y no tengo la plata ahorita. Me pagan hasta final de la quincena. Con una tarjeta de crédito yo tengo el acceso a 40.000 colones. Pero digamos, un caso como el que usted dice, que es una operación, estamos hablando de una operación generalmente de 1 millón de colones para arriba. 1 millón de colones, hay tarjetas de crédito que no llegan ni siquiera al 1 millón de colones, entonces no la cubren. Entonces ahí entraría lo que la compañera decía, que es mejor un préstamo. Pero digamos, ahí quisiera que expliquen algo, porque digamos, creo que a veces la gente no sabe. Entre más tarjetas de crédito yo tenga, eso cuenta como un préstamo más, sí, a la hora de yo sacar otro préstamo. Okay. Primero, para tal vez agregar a lo que decía, sí, incluso como le mencionaba ahora, como les mencionaba, la tasa sería más favorable porque ya no hablamos de consumo, sino una situación de salud, algo distinto, entonces incluso sería más favorable tramitarlo de la otra manera. Lo del tema de que, por ejemplo, si yo quiero sacar un préstamo, por ejemplo, pongamos este ejemplo de la operación. Estoy enfermo de X cosa, ocupo un préstamo de 2 millones de colones. Me presento 3 tarjetas de crédito y no me pueden prestar los 2 millones de colones por esas 3 tarjetas de crédito. Así es, esas tarjetas de crédito se toman en cuenta en el estudio y se toma el saldo que tiene disponible, el saldo que tiene total del crédito. Digamos, si usted tiene $2,000 en su disponible para la tarjeta de crédito, se toma. No, digamos, si usted gastó 10.000 o 5.000 colones, no. Se toma el total de la tarjeta de crédito. Entonces, cuando hacen esa gestión, es importante que ya vayan eliminando tarjetas de crédito, más principalmente cuando son créditos de vivienda. Entonces, es importante. No sé, usted me iba a preguntar, disculpe. Es que mi hijo mío se quedó sin trabajo y le dieron las prestaciones y él las metió en el banco, no sé en cuál banco, pero ahora él necesita algo para hacer un carrito y la plata, o sea, no puede sacar nada porque tiene que tener 5 años de tenerla ahí. ¿Cómo se hace? Él tiene un ahorro, ¿es así? Él tiene un ahorro. Tiene todas las prestaciones que le dieron, las tiene en el banco. No puede sacar nada, no sé por qué. ¿No será que lo tiene invertido en un certificado o en un ahorro programado? Digamos, porque en sí nosotros, digamos, en este caso, ningún banco puede sostener el monto de su cuenta, no se lo puede bloquear. Entonces habría que ver el caso para ver qué fue lo que pasó, porque si a él ya le pagaron las prestaciones, no se consultó, ya hizo la gestión con el fondo de pensiones con que él tiene la pensión. Es que cuando una persona lo despiden, tiene derecho al fondo de capitalización laboral, entonces tiene que presentar una carta y esa carta la presenta al banco en donde tiene la cuenta. Entonces habría que ver si él ya hizo esa gestión. Si ya hizo gestión, entonces ese dinero se deposita casi inmediatamente. Pero como digo, habría que ver el caso ya más específico, más. Es que me dijeron que tenía que esperar esos 5 años para poder sacar. No, bueno, sí me estás hablando del fondo de capitalización laboral. Eso no es necesario, la verdad, como digo, él lo que hace es presentar una carta a la empresa donde lo despidieron o donde renunció, o pide un estado de cuenta de la Caja Costarricense de Seguro Social, lo presenta a la plataforma del banco y con eso le pueden dar el fondo de capitalización laboral. No tiene que esperar los 5 años. Es que
estamos hablando del fondo de capitalización laboral, es que está el fondo de capitalización laboral y el fondo obligatorio de pensiones. El que se da cuando usted se pensiona es el fondo obligatorio de pensión, el FOP. Sí. El FSL funciona, digamos, cada 5 años se puede sacar o se puede dejar. O, como digo, cuando se ocurre una renuncia o un despido, el cliente lo puede solicitar. ¿Cómo lo puede solicitar? Solicitando una carta a la empresa de que, bueno, que ya no trabaja para la empresa o un estado de cuenta en la Caja de Costarricense de Seguro Social. Algo en relación a lo que hablábamos ahora del contrato, de la tarjeta de crédito. Y bueno, esto aplica para cualquier servicio financiero en realidad. Es muy importante leer siempre y analizar todo lo que viene escrito en esos contratos, por más que sean tediosos y largos, no tal vez creer únicamente lo que se nos expresa verbalmente, sino pues leer y tratar de comprender. Ahora, en nuestras familias pues todos tenemos personas que tienen tal vez más facilidad para temas financieros. Si en algún momento pues vamos a adquirir un servicio y sentimos esa vulnerabilidad o sentimos que no manejamos bien el tema, podemos apoyarnos perfectamente en un familiar que nos dé tal vez esa seguridad de poder interpretar lo que se nos indica en un contrato, ya que muchas veces pues tal vez no, verbalmente no se nos está indicando lo que realmente ahí dice, o hay cosas en la letra pequeña que no se nos están comentando, y ahí es pues donde muchas veces nos llevamos sorpresas, ¿verdad? No muy agradables durante el uso del producto. Esto con la tarjeta de crédito y en realidad con cualquier servicio financiero es muy importante. Si a la hora de adquirirlo, como les digo, podemos apoyarnos en alguien que nos ayude a hacer el análisis correspondiente y que nos puede dar esa seguridad, pues esto sería muy importante. Bueno, también, disculpe, sí. Ya tiene todas las cuotas pagadas de la caja. Ajá. Sí, ahí como digo, debería presentarse a la agencia o al banco donde él tiene el fondo de pensiones y bueno, realizar la consulta. Pero si en ese caso él ya cumplió con las cuotas y ahí puede presentar el estudio de la caja donde ya ve que se cumplió con las cuotas y con ese estudio le pueden dar el dinero. Otro de los beneficios que tiene la tarjeta de crédito es que hay unos productos que te dan lo que son bene premios o millas. Esas tarjetas usted va acumulando puntos poco a poco y pueden ser utilizados en cualquier momento hasta pueden utilizarlos también para pagar la tarjeta. Entonces es importante que ustedes también vean eso. Hay ciertos beneficios que se pueden utilizar, que ustedes pueden aprovechar y con eso ustedes pueden, digamos, hoy van a un restaurante, quieren invitar a alguien, entonces tienen un descuento del 20%, bueno, aprovechan el descuento, pero es importante que también tengan en cuenta que bueno, eso que van a gastar lo tienen que pagar. Entonces es importante que sepan muy bien cuáles son sus fechas de corte y cuáles son sus fechas de pago, porque luego le vamos a dar unos tips de cómo funciona eso. ¿Puede sacar algo, verdad? Sí, cuando se hacen avances de efectivo, buena pregunta, cuando se hacen avances de efectivo, bueno, ese es efectivo que usted ocupa inmediatamente, ¿eh? Pero el banco le va a cobrar a usted una comisión y esa comisión se va a ver reflejada en el estado de cuenta, normalmente es de un 2 a un 4%. Entonces es importante que cuando ustedes hacen un retiro de cajero automático o por avance de efectivo, sepan que les va a llegar un cargo por ese monto. Entonces, si ustedes cancelan, no sé, dicen que retiraron 20,000 y solo cancelaron 20,000, recuerden que hay un cargo por avance de efectivo o por retiro de cajero automático. Entonces, ¿Tiene tarjeta? ¿Tiene tarjeta? Sí, habría que ver, digamos, como digo, si es tarjeta de débito o tarjeta de crédito. Si usa tarjeta de crédito,
probablemente va a haber un cargo que va a estar, se va a ver reflejado en el estado de cuenta. Entonces es importante que cuando hagan el pago, verifiquen esa información. Normalmente los estados de cuenta tienen que llegar por correo electrónico, ya casi no se da por correo o presencialmente o físicamente, sino que ahora por el tema de hacer papel, toda esa información se va a estar mandando por correo electrónico. Muchas gracias. Sí, señor. Quisiera saber cuál es la diferencia en los beneficios entre una tarjeta de crédito, ¿verdad? Porque a uno le prestan el dinero y es como que uno lo gasta, después tiene problemas. Pero tener mejor una tarjeta de débito. Lo que pasa es que en una tarjeta de débito hay cosas que no se pueden hacer, aunque ya eso ha cambiado, ¿verdad? Digamos, yo puedo viajar y pagar con una tarjeta de débito. Sí, señor, sí lo puede hacer. Antes no, ¿verdad? Esas tarjetas son tanto locales como internacionales. Igual tienen que reportar en el banco cuando va a salir al exterior. Yo creo que eso va a depender de las necesidades de la persona. Si por ejemplo yo tengo un ingreso mensual fijo y yo quiero manejar únicamente eso para mis gastos y no quiero que eso me implique deudas y demás, pues la tarjeta de débito va a tener las mismas funciones que la tarjeta de crédito, las mismas facilidades. Tal vez la única diferencia es el programa este de millas, pero ahora pues hay muchas promociones que los bancos también nos ofrecen con las tarjetas de débito. La diferencia pues es que la tarjeta de crédito me va a permitir, como les decía, pues en una eventualidad, o si cada mes yo quiero utilizar más de lo que estoy ganando y pagarlo en otra fecha y jugar con los plazos, esa es la facilidad que básicamente nos va a brindar. Todo está en las necesidades de la persona. Cada persona debe medir qué le resulta mejor. Sí, es que, digamos, yo lo que hice hace muchos años fue tomar un dinero, ¿verdad? Y meterlo en una tarjeta de débito y separarlo. Y ahí yo cojo, ¿verdad? De todos modos, si yo me hago el cargo que es solo una tarjeta de crédito que a mí me habían dado, y ahí lo tengo. Porque de todos modos, si hubiera tenido una tarjeta de crédito y ya la gasto y siempre, es decir, que ya, si yo gasto ese monto, sí, pero, ¿verdad? Entonces, es un montón de plata, me ha pegado una sardalla y después tiene uno operar de compra. No es un montón, pero es una servicio. Hace muchos años, hace demasiados años, porque vendí tarjetas de crédito hace muchos años. Pero era una cosa que se vendían como vender empanadas, Todavía se vende. sí, pero en ese tiempo era otra cosa, es muy amable, se véngase para acá. Porque existió, ¿verdad? Y entonces ahí algunas cosas, casa hay, pero eran otros tiempos, ¿sí? Y así, incluso yo trabajaba ahí en un Cerada, para que uno le diera una tarjeta de crédito, solo los doctores y gente así van, el mundo cambia. Pero siempre he tenido esa idea de crédito, por las cosas que vi, o sea, para no asustarlos ni hablar cosas feas, pero puedo ver gente que, hey, como dijo usted al principio, ¿verdad? Hey, perdieron la vida, pero perdieron la vida porque los asustaban, que si no pagaban esto, y ese fue otro tiempo también, los asustaban y decían, mira, que sustituyendo es más de una persona ahí, y no, eso no, pues, verlo con un jefe mío que se autoeliminó, porque él se asustó y eso, cosa que ahora, la verdad es que no es que pasa nada, ¿verdad? Pero ahora, por ejemplo, que hay después si hay gente que se ha detenido, no lo pueden llamar después de las 6 aún, a clientes y cosas, no sé si eso existe, pero existen, ¿verdad? Sí, no, y aparte pues el estrés que generan muchas personas el tener más deudas de las que pueden manejar, eso es un problema que ahorita se ve mucho y es bastante serio. Ahora, ese dinero que usted dice que tiene aparte, pues el banco también ofrece productos de inversión que le permitirían, además de tenerlo aparte, pues generar una utilidad sobre ese dinero. Antes era una suma más, se me ha ido un poquito allá, pero ahí lo mantengo, pero sí. Y ahora lo que hay que hacer en este momento es no gastar más, eso lo tenemos que hacer en el mundo actual. Siempre uno tiene que gastar en algo.
Sí, eso es cierto. Bueno, eso sí es cierto. Ahí lo importante es, digamos, sacar el mayor provecho al dinero que usted tiene invertido en el banco. Como digo, el banco tiene muchos instrumentos financieros. Esa plata que usted tiene en una cuenta de ahorros, bien la puede meter en un certificado de depósito a plazo o a un fondo de inversiones que le va a generar, no mucho, pero un poquito más. Entonces hay que sacarle provecho a todas esas herramientas que tiene el banco, esos instrumentos financieros. Perdón, que además no le va a generar un costo, porque a veces pues la tarjeta como tal genera un costo, las comisiones y demás que implican tener el producto. Un producto de inversión no le va a generar ningún costo y además le va a ofrecer una utilidad. Sí, yo es que como trabajé en eso hace muchos años, entonces recibí mucho eso. Como un cierto conocimiento, ¿verdad? Por ejemplo, si yo tengo un dinero, digamos, si yo saco una tarjeta, el banco me va a cobrar un interés, ¿verdad? Pero si yo meto el dinero al banco, el banco debería pagarme ese mismo interés a mí, pero no me va a pagar, pero mira, yo lo que me Sí, no funciona así. por 100.000 pesos el banco no le va a dar a uno, pero 1.000 colones. O sea, pienso que Sí, yo siempre, yo cuando trabajé en esa empresa, me decía, no, es que el mundo está hecho así, y el banco no le va a pagar a usted un interés alto. Pero ¿por qué? Si la gente pide la plata así, si es al contrario, ¿por qué no? Pero eso es porque el mundo está hecho así. Y el negocio de los bancos es dar crédito. Entonces, digamos, lo que hace uno es recibir el dinero y ese dinero lo invierte y se hacen créditos. Entonces, ese es como funciona normalmente un banco. Digamos, se capta el dinero y ese dinero que entra se invierte en productos como créditos, fondos de inversiones, todo eso. Entonces, es importante. Sí, Refiriéndose al tema del señor, yo tengo fondos, pero con el Banco Nacional, pero son en la bolsa. La bolsa, fondo de inversión, sí. Fondo de inversión. Entonces eso, yo necesito un día y medio en el banco, más o menos un día y medio. No sé, yo no sé si uno depende del monto que pide, si uno va a hacer un día y medio o va a hacer más. Depende del producto que usted tenga, digamos, porque hay en fondos de inversiones hay varios tipos. Está el fondo de inversión, superfondos, fondos. Entonces, si usted tiene un fondo de inversión que es si es superfondo, entonces estamos hablando de superfondo. Es un tema suyo. Esa solicitud usted tiene que presentarse al banco antes de la 1 para que le quede al día siguiente. Si usted se presenta después de la 1, le va a quedar hasta 2 días. No, sí, eso no, estoy buscando, voy a pedir 3 millones. Va a durar un tiempo. ¿Cómo es, profe? Digamos, yo he pedido, digamos, 150.000 colones. Si yo quisiera pedir 3 millones, que de hecho me vive igual. Sí, se lo puede, digamos, siempre y cuando usted cumpla con ese horario. Digamos, si usted lo hace antes de la 1, le queda al día siguiente. Si lo hace después de la 1, le quedaría después de la tema 12 en ese caso. Entonces, si son días hábiles, si usted lo hace un viernes, queda hasta el lunes. Y solicito 2 millones y cómo responder, digamos, esos 2 millones que tengo ahí, no hace falta ningún movimiento para que me lo den. Vamos a ver, usted le haría como garantía 2 millones. Préstame 2 millones, no préstame 3 millones. Sí. ¿Qué movimientos van a ser igual que cuando yo pidiera una tarjeta o un préstamo? Digamos, existe la tarjeta back to back, que es usted pone un CDP a responder, nosotros lo custodiamos y sobre ese monto responde la tarjeta de crédito. Tengo que sacar la plata de la bolsa y comprar el título. Sí, pero ahí tenías que pensar en que, bueno, cuál es el objetivo que usted va a querer con ese movimiento, porque... Por decirlo así, bueno, para pagarlo en un año, voy a comprar un carro. Pero ahí la tarjeta de crédito, hombre, no sería funcional, es mejor un crédito. Sí. Y si usted tiene, lógicamente, el dinero. Para no pedir, digamos, no pedirle a nadie que... Es que recuerde que las tarjetas de crédito
y ahí usted le van a dar un monto. Y si usted saca ese dinero en efectivo, a usted le van a cobrar un porcentaje. Entonces, igual, si usted no paga, si usted va pagando solamente los mínimos, va pagando solamente de poquitos, y ahí usted va a correr intereses corrientes, entonces ahí al final va a pagar mucho más de lo que usted retiró. Entonces es mejor hacerse un crédito porque usted ya sabe que va a pagar tanto a un plazo tanto. En cambio, una tarjeta de crédito usted puede tenerla de por vida y tal vez esa deuda no le baja. Entonces vamos a hacer lo siguiente, chicos, para avanzar con la dinámica. ¿Qué les parece si tal vez terminamos la charlita, que nos cuenten el resto de cosillas de tarjeta de crédito y al final dejamos un espacio para consultas? Pero digamos, sí sería bueno como que las consultas sean enfocadas en el tema de tarjeta de crédito, ¿verdad? Ya se ocupa una información extra del producto del banco o demás, tal vez podrían hablar con los compañeros después de la charla. Pero sí enfoquémonos en el tema de la tarjeta de crédito como tal, digamos, es el tema que nos tiene ahorita en velo. Sí creo que es importante que tengan claro algo. La tarjeta de crédito, y quiero que se lo tienen en la mente, es para una persona ordenada. La persona desordenada ni se acerque a una tarjeta de crédito. Digamos, el sentido de esta charla realmente es que aprendan sobre lo bueno, lo malo y lo feo, ¿verdad? Y no, vamos a ver, yo sé que en la calle hay muchos comentarios y mitos, es que a mí me pasó esto, es que a mí me pasó lo otro, y muchas veces tal vez porque la persona fue desordenada y no es lo que la persona dice, ¿verdad? Entonces tratemos como de aprender cosillas y tips, ¿verdad? Los beneficios que tiene, también las desventajas que tiene, y al final, digamos, hacemos una serie de preguntas. ¿Está bien? Adelante, chicos. sí, bueno, tal vez otro de los beneficios que ustedes pueden tener de la tarjeta de crédito es que tal vez los comercios tienen lo que es tasa cero o cero interés, entonces pueden diluir ustedes el gasto. Entonces, si ustedes compraron, no sé, lo pueden diluir a 4 meses, a 6 meses, a 2 meses. Entonces, ahí no van a correr intereses, va a haber una cuota fija que usted va a pagar mes a mes. Entonces, eso es importante, que ustedes, hay tarjetas que te dan ese beneficio y hay locales comerciales que también se lo dan, pero ustedes también tienen que pedirlos, porque pueden tener el convenio ellos, pero si ellos no le dicen, ahí ustedes no pueden aprovechar esa gestión, ese movimiento. Un ejemplo práctico de esto, bueno, para que quede tal vez más claro, por ejemplo, vamos a comprar un artículo, un electrodoméstico que valga 60,000 colones. Entonces, este programa nos permitiría pagar ese artículo, por ejemplo, en 6 meses, pagando 10,000 colones por mes, sin que nos implique ningún recargo ni ningún interés. Ya si nos pasamos de ese tiempo, pues ya pagaríamos el interés regular. Pero es un beneficio importante porque estamos comprando algo a un plazo más largo que nos permite pagarlo con más facilidad sin incurrir en el gasto del interés. Otros beneficios que tiene la tarjeta, como pueden ver ahí, es que ustedes pueden aprovechar ese ciclo que es de 1 a 45 días. Digamos, si ustedes hacen una compra en la fecha, un día después de la fecha de corte, ustedes tienen 44 días para poder pagar esa tarjeta. Entonces es importante que vean bien su saldo o su fecha de corte para que ustedes jueguen con esa información. ¿Por qué? Porque, ejemplo, pongamos así, mi fecha de corte es el 5 de octubre y yo hice una compra el 4 de octubre. Entonces, en ese estado de cuenta se va a ver reflejado ese gasto, esa compra. ¿Qué pasa? Que yo tengo 15 días para pagar la tarjeta de crédito. Entonces, tengo que ese dinero, y en esos 15 días ver de dónde lo agarro para poder pagar la tarjeta. Entonces, ¿qué pasa en caso contrario? Que la fecha de corte es un 5 y yo hago una compra el 6. Se me vuelve totalmente distinto. Tengo 44 días para poder pagar esa tarjeta.
Entonces es importante que usted sepa muy bien la fecha del corte de su tarjeta, porque usted al saber esa fecha puede jugar con todas esas variables y ojalá que puedan cancelar el saldo total. Digamos, si usted gastó 60,000, ojalá pueda pagar los 60,000. Porque ¿qué pasa si usted cancela solo el mínimo o queda una parte? Ahí va una parte de la cuota, se va a reflejar en el estado de cuenta y seguir sumando. Y si usted hace más compras, entonces ahí van corriendo intereses corrientes. Entonces es importante que ustedes conozcan toda esa información. La fecha de corte es muy importante. Ustedes ven sus estados de cuenta, me pregunto yo. Cuando llegan sus estados de cuenta, ustedes lo verifican, ¿saben cuál es la fecha de corte? Yo lo que me refiero es lo que tengo y lo que he gastado, pero no necesariamente la tarjeta. Digamos, pero usted cuando hace una compra no se fija, digamos, en la fecha de corte. Digamos que hoy la tarjeta le cortó. Es que no me viene ninguna me deposita la pensión y en la otra que tengo ahora. Vamos a ver, es que no sé si estamos hablando de cuentas tarjeta de débito. Pero una tarjeta de crédito es importante que usted sepa la fecha de corte y la fecha de pago, porque con eso usted puede jugar. Digamos, como le dije yo, si la fecha de corte es un 5 y usted hace una compra del 4, y ahí en ese estado de cuenta que le va a llegar, ya va a venir reflejada esa compra. Y el banco da 15 días para poder pagar esa tarjeta. Entonces, ¿qué pasa? Que usted va a tener 16 días para poder cancelar esa compra que usted hizo. Sin intereses, sin nada. Sin intereses. Eso vale la pena ser ordenado, porque entonces ese beneficio se lo cobran a los desordenados. Y bueno, eso no es un beneficio. Pero, como le digo, es importante que ustedes sepan eso. Y muchas veces eso no se dice. Entonces es importante que ustedes verifiquen eso, sus fechas de corte, sus fechas de pago, porque ¿qué pasa si ustedes pagan después de la fecha de pago? Van corriendo intereses corrientes y probablemente cargos administrativos y van a llegar cargos moratorios. Entonces es importante que ustedes sepan esa información. Adelante. Para trabajarlo y también para jalarnos para el hospital, para la clínica. Pero eso, como digo, eso sería otro producto. Mejor yo le aconsejo que sea una tarjeta de crédito, que sea una operación de crédito. ¿Tiene esa plata o no puede sacar eso para que Él sí la puede sacar como yo le había mencionado. Él tiene que ir al banco donde tiene el dinero y solicitarlo. Por ejemplo, con esto de la fecha de corte les comento el uso que personalmente yo les doy como un ejemplo. El 17 corta todos los meses mi tarjeta. Por ahí del 25 más o menos ya han salido todos los recibos de agua, luz, teléfono, demás. Entonces yo por medio de internet hago ese pago. Tengo toda esa cantidad de días para reintegrar ese dinero sin pagar ningún interés y más bien obteniendo el beneficio de generar millas a mi favor. ¿Qué pasa? Que tal vez en el momento en que va a vencer agua, luz, teléfono, uno no tiene el dinero en la mano y faltan unos días, pero la tarjeta entonces me permite hacer ese pago en el momento en que yo lo requiero, jugar con esos días para cubrirlo y eso no me implica ningún costo adicional. También me permite tener esa facilidad y estoy pagando todo a tiempo. Vea, ¿y el banco le conviene dar esta información? Sí, por supuesto. Esa información usted va a poder Por caso de todo, pondría la letrita, chiquitita. En la medida, vamos a ver, la morosidad, los intereses, los pagos atrasados le generan un gran costo operativo al banco. Es tener que tener a alguien cobrando, tener todo eso es un gasto para el banco. Si bien los intereses pues le generan a las entidades financieras, también es un gasto.
Y es algo incluso tedioso, complicado para el banco, pues porque el ideal sería que todos lleváramos las cuentas en el orden deseado, ¿verdad? Entonces sí, para el banco es importante pues que la gente se eduque financieramente y que la gente maneje sus gastos de la mejor forma posible, claro. Bueno, estamos hablando de los beneficios que tiene la tarjeta de crédito, pero no hemos hablado de lo malo. Entonces, una de las cosas que tiene la tarjeta de crédito es que las tasas de interés son muy altas. Son muy altas. Hay tasas de interés que van del 50% al 40%, 30%. Entonces son tasas sumamente altas que un crédito, que un crédito, sí. Entonces es importante que ustedes toda esa información la tengan, que cuando pidan una tarjeta no se dejen llevar solo por los beneficios, sino que pidan la tasa de interés. Si tienen cargos administrativos, si trabajan pólizas, toda esa información ustedes tienen que preguntarla y el banco se la tiene que dar. Eso es importante. Vamos a ver qué otra cosa mala tiene la tarjeta de crédito. Que si ustedes no pagan en la fecha de pago, en la redundancia, ustedes van a tener que pagar intereses moratorios, cargos administrativos, y tal vez esa información ustedes no lo sabían, pero es importante que la sepan, que cuando ustedes usan la tarjeta, recuerden que ese dinero no es suyo, es del banco, y ahí eso tienen que pagarlo. Entonces es importante que ustedes, como les mencioné antes, sepan sus fechas de corte y sepan sus fechas de pago. Otro aspecto importante en cuanto a seguridad en el uso de la tarjeta es, bueno, algo que se está dando mucho ahora, las llamadas telefónicas, intentos de estafa. Es importante que sepan que el banco nunca les va a pedir por vía telefónica ningún dato privado en relación a sus cuentas o a sus tarjetas. Entonces uno de esos peligros es pues que ahora hay muchas estafas, muchos intentos de estafa por vía telefónica o de muchas otras maneras, y pues hay que tener mucha malicia en relación a esos datos, en relación a las claves y demás, porque pues si brindamos claves vía teléfono o de cualquier otra manera, pues ahí estamos siendo responsables de facilitar esa información y prácticamente pues de la estafa. Esos datos, el banco nunca los va a llamar para solicitarles ningún dato de ese tipo. Ahora, los comercios también se están dando pues casos en que leen la información de las tarjetas y demás, la duplican. Es importante ver en qué comercio vamos a comprar con las tarjetas, ¿verdad? Y pues en la medida de lo posible no perder de vista la tarjeta a la hora de hacer los pagos. Ahora las tarjetas que tienen chip, pues incluso locales comerciales como el Más por Menos, hace que la persona por sí misma pase o introduzca la tarjeta y ella por sí misma firme y demás, sin que el funcionario tenga que manipular el plástico, la tarjeta. Eso pues nos da una gran ventaja en cuanto al uso de la tarjeta, pero también es una desventaja en el sentido de que tenemos que tener claro que si no resguardamos bien ese plástico y otra persona la toma, puede ir y hacer uso indebido de. Entonces tener mucho cuidado también con resguardar la tarjeta, ya que en algunos comercios ahora nos piden incluso la cédula para ese tipo de trámites. Y pues por otro lado las compras en línea por internet, que ahora pues ya eso se utiliza mucho, entrar a páginas seguras, si no tenemos la información necesaria, apoyarnos en alguien que sí la tenga, al igual que con el asunto de los contratos, ¿verdad? Valernos de alguien que nos dé esa seguridad y que nos asesore y que nos guíe en lo que tenemos que hacer. El banco igualmente ofrece una tarjeta que se llama tarjeta virtual, que es una tarjeta de crédito, pero que tiene un tope limitado y está especialmente diseñada para compras en línea. Eso nos va a permitir que en caso de que, qué sé yo, ocupamos comprar un artículo que vale $30,
Entonces nosotros vamos a recargar, por decirlo así, esa tarjeta. Con esos $30 vamos a hacer esa compra, y en caso de que por algún motivo esa información sea robada para tratar de hacer una estafa, esa tarjeta ya no va a tener ningún otro fondo, solamente el que recargamos para la compra. Entonces es un instrumento que nos permite hacer compras mucho más seguras en línea. Bueno, agregado a eso, también es importante que la tarjeta de débito o de crédito te da una seguridad de que, por ejemplo, voy acá yo ando en el bolsillo con la tarjeta de crédito y llevo en efectivo, no sé, 100.000 colones. ¿Qué pasa si yo salgo y me asaltan? Quisiera que no, pero yo tengo la posibilidad de llamar al banco y reportar la tarjeta como robada o extraviada. Entonces, si por X motivo esa persona va a un local comercial o no sé, piensa ir al banco, no va a poder hacer ningún trámite porque esa tarjeta está reportada como robada. A cambio, si yo tengo los 100.000 colones los perdí. Entonces a veces es más seguro no manejar tanto efectivo y tener la tarjeta de crédito o la tarjeta de débito en este caso. Otra cosa es bueno, importante que la tarjeta de crédito, cuando ustedes tienen un reclamo al banco o saben que no tienen, que se dan cuenta hay una compra que ustedes no hicieron, ustedes pueden ir al banco y solicitar el reclamo correspondiente. Ese reclamo, ustedes se pasan información a la plataforma, nosotros le llamamos lo que es un contracargo y se hace la investigación. La investigación dura más o menos como 15 días. Ahí al local comercial se le va a pedir tal vez copia del voucher, se le va a pedir la firma del voucher, verificar la firma y ver si realmente fue usted quien hizo esa compra o no. Si no se hizo, si usted no la hizo, tiene la posibilidad de poderle reintegrar ese dinero a su tarjeta. Si por X motivo sí se hizo, entonces ahí sí no podría hacerse el reintegro. Importante también no manejar el PIN junto con la tarjeta. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Digamos, si yo dando aquí el PIN y la tarjeta y no reporto, y ahí van al cajero automático y me sacan todo. Entonces, ojalá que toda esa información ustedes la tengan aparte. Igual, si ustedes guardan la tarjeta en algún lado, no la guarden con el PIN. Ojalá se memoricen el PIN, pero no guarden la tarjeta con el PIN. ¿Por qué? Porque eso pueden, si ustedes se la quitan, le pueden hacer retiros en cajero automático. O hasta le pueden hacer por estafa por internet. Entonces es importante que tengan toda esa información. Bueno, hablamos también estamos hablando también de lo malo. Bueno, ya habíamos dicho que generan cargos administrativos e intereses por mora. ¿Qué más podemos decir de lo malo? Son procesos a veces muy tediosos, porque cuando ustedes no hacen el pago, se le abre un cobro, bueno, se va a abrir la gestión de cobro. Entonces, a ustedes lo van a llamar insistentemente. A fulanito tal, se le recuerda que usted tiene que pagar el día tal, por favor haga su pago lo más pronto posible. Y lo van a llamar y le van a llamar. Entonces, eso genera estrés, genera intranquilidad, porque ya usted tiene eso de que en cualquier momento tal vez pueda perder su casa, un cobro judicial y un proceso judicial. Entonces es importante que ustedes conozcan bien, importante igual que existen, insisto, sus fechas de pago. Bueno, Ok, el disponible de la tarjeta de crédito. ¿Qué es el disponible? El disponible es el monto máximo de dinero que el banco me va a permitir utilizar por medio de esa tarjeta. Si mi disponible, por ejemplo, de 1.000.000 de colones,
pues eso es lo máximo que yo puedo cargar en compras mediante esa tarjeta. A la hora de hacer avances de efectivo, ese disponible va a ser un monto menor, que es alrededor de un 85% más o menos. Y pues como les decía ahora mi compañero, si lo hacemos como avances de efectivo, va a tener un recargo adicional. El pago de contado es el pago total de lo que debemos. Es lo que conversábamos ahora en relación a si yo juego con esos 45 días de plazo y pago de contado, pues ahí es donde no voy a pagar de ninguna forma ningún interés y voy a hacer uso de ese plazo para facilitar mis pagos. El pago mínimo es cuando pagamos solamente una porción de lo que consumimos en el ciclo de facturación. Ahí es cuando vamos a pagar lo que el banco nos indica que es pues, lo mínimo por el consumo que tuvimos, pero ahí es claro conocer que sí va a haber un cargo por intereses y pues ahí es donde el monto pues uno paga y paga cada mes y se va a elevar si pagamos solamente el mínimo porque ahí se va acumulando el interés de lo que consumimos. Bueno, los intereses moratorios dice que son los intereses que te cobra el banco cuando no pagas a tiempo la tarjeta de crédito. Periodo de pago 15 días siguientes a la fecha de corte. Entonces, si ustedes pagan después de la fecha de pago, ahí van a cobrar intereses moratorios más intereses corrientes. ¿Qué tenemos que considerar al aceptar una tarjeta de crédito? Es importante saber si tenemos la capacidad para pagar el mínimo de la tarjeta cuando hayamos consumido todo el disponible. Entonces es importante que sepamos si la tarjeta fue aprobada por $5,000, ¿qué pasaría si yo gasto todo eso? ¿Cuánto sería mi cuota? ¿Tendría yo el disponible para poder hacerle frente al pago mínimo por lo menos? Entonces esas son informaciones que tienen que saber y es algo muy importante. Vamos a ver, dice el interés en colores y dólares que se está cobrando la tarjeta de crédito. Eso les dije, digamos, es importante que no vean solamente los beneficios que le ofrece la tarjeta, sino también las tasas de interés. ¿Por qué? Porque hay tasas de interés muy elevadas en ese mercado de tarjetas de crédito. Entonces, no es lo mismo tal vez una tarjeta de X banco que tiene un interés de 49% a una de Y banco que tiene una tasa de interés del 30%. Entonces, lógicamente, si por el mismo monto van a pagar mucho menos. Entonces es importante que ustedes sepan la información de esas tasas de interés. Y los cobros extras que hacen las tarjetas, digamos, si tienen anualidades, cargos por mantenimiento, entonces toda esa información tienen que saber a mano. Lo último que deben verificar en la tarjeta de crédito son los beneficios que te dan. Eso es lo último. Lo principal es saber la tasa de interés. Las tarjetas con muchos beneficios cobran mayores tasas de interés. Entonces es importante que no nos dejemos llevar por, mira qué bonito, podemos ir al hotel tal, un 40% de descuento, ok, hace la compra papá, y al final cuando llega el pago, no tengo para pagar. Entonces es importante que ustedes sepan toda esa información. Los conciertos, sí, muy importante. Vea, mi esposo sí está adicto a Yo no lo trabajo. y tenemos ciertas propiedades que están bajo patrimonio. Si él no paga la tarjeta, le pueden embargar la propiedad o sin darme cuenta yo como esposo. La propiedad está a nombre de ellos. Bajo matrimonio, digamos, patrimonio. Pero a nombre de quién está registrada, su nombre de él o una sociedad. Hay varias cosas que hay y estaba bajo matrimonio. Es que si fueron adquiridas durante el matrimonio, pero están a nombre de él, sí puede ser embargado porque son bienes que están a nombre de él. Pero sin avisarme a mí. Sí. Qué belleza.
A mí lo que me preocupa es que cuando llama, está una nota. Y le digo yo, ¿qué es? Pues, ¿verdad? Porque yo digo, Claro. porque hay esto mucho. Sí, porque es estrés. Entonces, ¿qué es? Es que los números del banco se echan de ver. Y yo estoy así como un huracán. Entonces, les digo yo, ¿qué es del banco? Sí, díganme qué es. Y no me van a dar razón. Sí, es que nosotros por principio de secreto bancario Sí, pero a la hora de embargar no hay principio. no podemos revelar datos personales a un tercero. Y yo les digo, vean, díganme si es la tarjeta, si va atrasada, porque nosotros, o sea, yo les digo, estoy preocupada porque no quiero, ¿verdad?, perder ciertas cosas. Y no me dan información, aunque yo le diga que soy la esposa y que si él no ha casado con ella, no me dan. Sí, es que nosotros estamos por el principio de secreto bancario, entonces no podemos dar esa información. Aunque usted sea la esposa. Aunque me lleguen las Si usted llega al banco, y si no está dando cuenta, no podemos dar esa información. Aunque sea A no ser de que usted esté autorizado. Está autorizado, sí. que pedir usted una No autorización. le van a dar ningún dato. Vaya y pide una autorización, va ahí con esposo, con su esposo y pide una Que autorización. mira, que sí me dio como a conseguir. Es de las tarjetas como que pierden la cabeza. Por eso depende mucho del orden de la persona. Digamos, tiene que ser un orden, tiene que tener orden y responsabilidad. Si hubiera que mamá, yo estoy traumada. ¿sabes? A mi mamá venía en un taxi y dejó la cartera. Llega a la casa y busca la cartera para abrir la puerta y ya no estaba. Y verdad, y le dice mi hermano, no, yo estaba en la tarjeta. Y dice, sí. Y llama, ¿verdad? Bloqueala, ya la habían sacado, hasta se dieron cuenta dónde la sacaron. Y no se pudo hacer nada. Le sacaron toda la plata. O sea, es una cosa que yo no puedo, pero ni siquiera le tengo trabajo. Por eso es importante que las tarjetas son medios seguros de pago siempre y cuando se cumplan con ciertas reglas o seguridades. Si usted da información sensible de su tarjeta, puede ser sujeta a estafa. Ejemplo, usted nunca debe que dar el número de tarjeta, no debe dar el número de token o el PIN de cajero automático. El Banco Nacional a usted nunca le va a pedir esa información por teléfono. Aunque ahorita hay muchas estafas que se están dando que dicen, bueno, somos del Banco Nacional y aparece el 2212-2000. Toda esa información. Se ganó un premio y usted, ¿qué participé? No, un premio no, como 4 una vez me dijeron. Entonces, esa información que es sensible, ustedes no tienen que proporcionarla. Como digo, el banco usted no le va a pedir información por teléfono, le va a llegar tal vez por correo que se presente al banco para que actualice datos, tal vez le van a llamar para decirle, bueno, hay una tarjeta de débito, de crédito acá, para que se presente al banco a retirarla. Pero más de eso no, nosotros no podemos pedir tarjeta, no podemos pedir el número de tarjeta, no podemos pedir PINs, no podemos pedir el número de token. Entonces es importante que estén, como dice en el anuncio, peleen el ojo. Parece ni pelando el ojo. Muchachos, para ir como cerrando, quería retomar algunas cosillas de lo que hablaron ahora. Ahora la compañera hablaba sobre el tema del chip, ¿verdad? Como es un chip de ahora, que digamos, en cuanto al tema de tiempo es muy sencillo, que usted nada más llega, ¡pam!, y ya le hacen el cobro. Estuve viendo que hay una nueva estafa, por eso les pregunto si es real o no, de que digamos hay personas que en el mismo aparato donde se hace el cobro, ¿cómo se llama ese paseo? Ajá, se acercan, la persona no se da cuenta y entonces, digamos, se genera un cobro a través del aparato. Tal vez la persona tenía ¿cómo se llama?, la tarjeta de crédito en su bolsillo. Alguien llegó, se le acercó, le puso el aparato donde se hace el datáfono, digamos. Entonces, digamos, ¿cómo se está manejando? Si eso es cierto, digamos, si funciona así. Porque ahora es una cosa que me decía sobre el tema del reintegro del dinero por
sé que en la investigación se revisaba si el voucher estaba firmado o no específicamente por la persona. Ahora yo sé que hay unos vouchers que no requieren decir. Entonces, ¿cómo se justifica, digamos, ante una estafa de esas, digamos, cómo compruebo yo de que fui afectado, o sea, fui estafado? Bueno, nosotros vimos el caso y lo que el banco nos dijo es que era información falsa. Esa información de que circula por internet es falsa. Entonces no tenemos ningún caso que se haya presentado con este método. Por el momento no tenemos ningún reclamo y ningún caso. Yo sinceramente lo desconozco. En el banco, en la agencia donde yo trabajo, no ha llegado ningún caso. Entonces sí, no te podría responder, digamos. Perfecto, no hay problema. Ahí es donde radica la importancia de estar pendientes de los estados de cuenta y no simplemente que llegue y mira cuánto gasté, no, veamos si esto lo gasté, porque igual puede haber una compra duplicada, un montón de cosas, ¿verdad? Yo puedo ir a un restaurante y no les pasaba la tarjeta y la pasaron y puede haber un monto duplicado o una serie de eventualidades. Entonces el revisar yo, estar vigilante de mi estado de cuenta, pues me permitiría determinar una situación así o cualquier otro cobro indebido de algo que yo no consumí. Otro detalle importante, ahora hablaban sobre el viaje, ¿verdad? Que es un beneficio el tema del uso de las tarjetas de crédito a la hora de salir del país. Yo tengo entendido que el cobro, digamos, sin importar la moneda del país al que usted viaje, el cobro que usted va a recibir acá en el país va a ser en dólares. Si usted pagó en Europa en euros, si pagó en Colombia en pesos colombianos, si pagó en Estados Unidos con dólares o en caracoles córdobas, aquí en Costa Rica se le va a pagar en dólares, siempre. Eso nunca va a variar. Las tarjetas de crédito solamente tienen para dos monedas disponibles, que es colones y dólares. ¿Y qué sucede cuando la tarjeta te debe? Igual, digamos, que se hace el cargo en dólares, digamos, se le cobra el equivalente en colones. Digamos, llega el cargo en dólares, digamos, ahí no se gastó 1000 córdobas, no sé, que representan, no sé, $300. Entonces se hace el tipo de cambio y el tipo, digamos, entre el córdoba y el dólar, y luego acá va a llegar el cargo en dólares. Entonces se hace el tipo de cambio ese día, ese momento, en colones. O sea, ahí, digamos, la ventaja es que usted puede viajar sin mucho efectivo. Esa es una ventaja. La desventaja es que si, por ejemplo, ahorita ¿cómo se llama? El tipo El de tipo de cambio cambio. está altísimo. Sí. ¿Verdad? Subió como 10 colones casi que. Ahorita está tendiendo a la baja. ¿Ya está bajando? Sí. Ok. Sí, eso el gobierno, el gobierno está interviniendo, entonces ahorita está en la Pero baja. igual la expectativa es que de aquí a fin de año una expectativa. Ok. Otro detalle importante, que creo que no sé si cuando tuve que salir lo mencionaron, que algunas personas no saben que cuando usted tiene una tarjeta de crédito, usted también tiene acceso a retirar efectivo. Sí, ¿verdad? sí. Pero ese efectivo tiene un costo. Eso sí lo hablamos. Ok, no dice nada. Y lo último que les iba a preguntar, que siempre me ha parecido un tema como un poco polémico y hay que tocarlo, más ahora con la cuestión de la legalidad que ya se definió, digamos, el gobierno, es el famoso, los servicios de transporte privado, ¿verdad? La famosa empresa esta Uber y otras nacionales que están laborando ya fueron declaradas como legales oficialmente dentro del país, se supone, ¿verdad? Y las personas siguen pagando con sus tarjetas de crédito y de diferentes bancos. ¿Dónde entra el tema de la legalidad? A mí me genera mucha confusión porque, o sea, el gobierno me dice que es ilegal, pero todos los bancos igual siguen cobrándolo o siguen haciendo una transacción de algo que se supone que es legal. Sí, digamos, ahí, como ellos manejan una plataforma tecnológica y ahí ellos están respetados por las marcas de las tarjetas, ahí nosotros no podemos casi hacer mucho con ese tema. Si hay directriz de parte del banco de que si se logra ver que el objetivo final de la apertura de la cuenta es para Uber, no podemos abrir la cuenta. ¿Por qué? Porque es una actividad legal. Pero los cargos que se generan por usar Uber llegarán
controlable. Ajá. Ok. El único control que tenemos es ese, de que digamos, si nosotros detectamos que es una persona que trabaja para Uber y va a usar eso para eso, no podemos abrirle una cuenta. Sí, adelante. ¿En qué se basa el banco? ¿En qué se basa para poner el monto de una tarjeta? La capacidad de pago. Estamos conmigo, usted hace. Solo pone el de la tarjeta, lo pone el banco. Ustedes pueden decir, bueno, yo quiero una tarjeta de $1000. Se hace el estudio y se aprueba, se le da. Pero normalmente el banco puede darle a usted un disponible, o a veces lo llaman para ofrecerle un aumento de la línea de crédito. ¿Por qué? Porque ven que usted es responsable, maneja la tarjeta de manera confiable, de manera segura, y paga a tiempo, y ahí tiene un historial de crédito limpio. Entonces el banco, para premiar, a veces necesitamos un aumento en la línea de crédito. Mira, que a mí me dijeron, pongan, digamos, en sociedad anónima, así, aunque vean tarjetas y alguien lo dan las tarjetas, no pueden hacer nada. No, son personas totalmente diferentes. Una cosa es una sociedad anónima y otra una persona física. Pero la sociedad anónima como tal va a generar un montón de gastos, ¿verdad? También. Exacto, y la Constitución tiene un costo, si luego la disuelven tiene otro, tiene un montón de implicaciones, ¿verdad? Entonces habría que valorar si valdría o no la pena en relación al gasto que les implicaría hacer eso. Sí, señor. Ese nuevo método, la semana pasada, lo que hice, que es pasar la tarjeta. Pero yo la pasé y lo sirvió. Entonces, ¿qué posibilidad hay de que reciban una maquinita? Que me vaya a cobrar y yo no me di cuenta. Lo recomendable ahí es ir al banco o chequear en el estado de cuenta, porque el cobro sí puede que se duplique. Entonces ahí usted al detectarlo puede por medio del banco establecer un reclamo, o algunos comercios, como el caso del Más por Menos, ellos mismos hacen el reintegro directamente al cliente con el comprobante del estado de cuenta. Pero como les decíamos, ahí es lo importante de ir y hacer el chequeo para no terminar pagando uno algo que no consumió. Y si no se da cuenta, ¿no? Si uno va al banco y hace la consulta y revisa el estado, ahí usted lo va a detectar. Sí, está cerrado, pero van a empezar a días. En cualquier otro momento. Ahora, también tienen internet banking. También tienen ustedes, digamos. O en el cajero automático, perdón, pueden consultar el saldo. Yo tengo ahí en el banco aquí, que uno puede revisar inmediatamente. Mucho más El banking sencillo. y banca móvil, el banco te da muchas plataformas tecnológicas en las que puede consultar usted el saldo de su cuenta y el estado de cuenta, y hacer transacciones sin necesidad que Uno puede hacer transacciones ahí, digamos, pagar el teléfono, así es. Una pregunta, ahora que hablaban de eso, del tema de que ahora, digamos, cuando la persona llega a pagar, yo he visto que en algunos lugares, cuando le dicen, por favor, deslice su tarjeta o ponga su tarjeta por acá, no me piden cédula, en algunos lugares. Entonces, digamos, ¿hay algún tipo de vamos a ver, normativa legal o de iniciativa bancaria, digamos, para obligar a los negocios, digamos, para que, digamos, hagan eso? Porque creo yo que eso más bien está incentivando el tema de las estafas. Porque cualquier persona llega, se roba una tarjeta de crédito o de débito, la que sea, si tiene chip, llega a cualquier lugar, ya saben que ellos piden cédula, hace una compra excesiva, ¡ta! Y nadie se dio cuenta. Es obligación de comercio solicitar la cédula. Eso sí, si por X motivo se determina que
de que si hubo, digamos, esa negligencia de parte del negocio, hasta podrían perder el punto de venta. ¿Por qué? Porque es un requisito solicitar la tarjeta, la cédula. Y digamos, en mi caso, entiendo que hay consecuencias negativas para el negocio, pero en mi caso como consumidor, igual usted puede presentar el reclamo al banco, el banco le hará el estudio y si todo sale bien se le hará el reintegro y el comercio responderá a su ingreso. Recuerden que también el comercio, sí, recuerden que el comercio firma también un contrato con el banco y en ese contrato vienen las cláusulas que tiene que verificar que la persona que tiene la tarjeta sea la persona que es. ¿y cómo? Vamos a ver, ahora me genera otra duda. Ahora les comentaba sobre el tema de la factura digital. Tengo entendido que a marzo del otro año las empresas de gasolina, los gasolineros, tienen tiempo de ponerse al día con el tema de la factura digital. Esa factura digital, digamos, en función de la tarjeta, ya sea de crédito o débito, ¿cómo funciona? O sea, requiere por fuerza el tema de la cédula, digamos. Sí, igual. Pero sí tengo que presentar cédula. Siempre tiene que presentarse. Porque a veces también pasa lo mismo. En gasolineras no piden la cédula. Se Se la devuelven, no, digamos. No, tranquilo, dame. Sí. ¿Para pasar la tarjeta o para la factura? No, bueno, para ambas realmente. Sí, para la compra siempre debería solicitarse. Eso debería ser siempre así. Ahora, en el caso de la factura, uno puede pedir una factura a nombre de un tercero, entonces Sí. eso pues, se supone seguiría funcionando de la misma forma. Qué sé yo, que si a mí la empresa me paga viajes por gasolina o lo que sea, yo pido esa factura a nombre de esa persona jurídica sin necesidad de justificar el porqué ni de. O sea, eso debería seguir funcionando de la misma forma. Okay. El tema es entonces la cédula. Digamos, yo me doy cuenta cuando no revisan la cédula, cuando no me ven barba. Le explico por qué. En mi cédula yo salgo sin barba y pelón. Entonces, cuando a mí me revisan la cédula, se me quedan viendo así como. ¿Será o no será? Tiene otra identificación. Entonces, generalmente esa es la forma de yo darme cuenta si realmente están revisando o no la cédula. Pero hay veces que llegan y tomen y revisen el nombre, ¿sabes? Señor. No sé si estoy equivocado, que cuando se pasa eso, digamos, la suma pasa de 15.000 colones y 15 euros. Esa es una costumbre, eso se está manejando así en el más por menos, porque ellos a lo interno, pues la administración lo decidió de esa forma, pero en realidad por cualquier consumo que usted tenga con su tarjeta, debería solicitarse la cédula para verificar que la persona que está presentando la tarjeta es realmente la dueña de la tarjeta. Ahora ellos lo están manejando de esa forma. Si alguien llegara con una tarjeta de otra persona y hiciera una compra y un reclamo, pues ellos deberían en ese caso asumir, ya que ellos están decidiendo hacerlo sin identificación. Yo recuerdo en algún momento que cuando uno ingresa al sitio web, digamos, de cualquier banco, se supone, en teoría, que cuando es seguro, al inicio de la dirección dice HTTPS. Eso, y aparece casi siempre como el verde, ¿verdad? Es una página segura. Siempre. O sea, nadie puede enviar una página incluyendo un HTTPS. Esas son, cuando vienen con esa son páginas seguras. Solo una de esas, ¿verdad? Sí, solo una de esas. HTTPS. Igual, digamos, el consejo es que no la busque por el Google o cualquier buscador por internet, sino que se vaya directamente a la página que les proporciona el banco. Que la escribe directamente en el buscador. Sí. Entonces, Una tarjeta puede ser hackeada. sí, señora, digamos, ahora los delincuentes y ahí hacen cualquier cosa por hackear, digamos. He visto casos que ponen en la puerta, entonces uno desliza y hackean la información. Igual en el cajero automático ponen el dispositivo, una camarita, entonces ahí ven la clave, el PIN de cajero automático y de una vez le clonan la tarjeta. Incluso los números telefónicos, la central del Banco Nacional es el 2212-2000,
ya ellos lograron enmascarar el número para que cuando llaman a la persona que intentan estafar, aparezca ese número en el identificador de llamadas. Entonces la persona se confía y brinda los datos porque cree que al ver ahí el número realmente le están llamando del banco. Y es curioso porque, bueno, yo que trabajo en el banco me han estado llamando el 2212-2000. O sea, no habría por qué. Y no he tenido oportunidad de contestar porque he estado trabajando. Pero se está dando mucho. Ellos enmascaran los números y llaman y la persona cree que realmente es del banco la llamada. No sé si tienen otra consulta. ¿Por qué usan ustedes esas tarjetas? No tienen tarjetas mismo banco, Diplomático, Central. No, sí, la marca de las tarjetas es como Mastercard y Visa. Sí. Esa es la marca de la tarjeta. Nosotros trabajamos con ellos. Pero ¿por qué ustedes no es solo del banco? No, digamos, el banco tiene sus, sí tiene sus tarjetas, pero lógicamente van parados bajo la marca Mastercard y Visa. Entonces, igual, digamos, usted va al Banco de Costa Rica, usted va a ver que tiene la marca Visa, Mastercard, porque son marcas globales, que aceptación en todo el nivel mundial. Entonces, por ese motivo, que utilizan Mastercard, Visa. Ellos son los que robaron las tarjetas. Tienen el mercado acaparado a nivel mundial. Entonces, digamos, nosotros hicimos las gestiones y nos dieron para poder soltar esas tarjetas, para que vamos a ofrecer esas tarjetas. Sí, digamos, tienen el logo del banco y todo. ¿Por qué? Porque tienen un contrato con el Banco Nacional, tanto Visa como Mastercard. Y otra cosa que no me quedó claro es una tarjeta que habla como para viajar inusual, algo así. Virtual era. ¿Cómo es esa tarjeta? La de crédito virtual es una tarjeta con las mismas características, excepto que ella tiene un tope limitado, como la de débito. Entonces la persona va y recarga, por decirlo así, el monto por la compra o por el consumo que ya planificó que va a tener. Entonces le permite la seguridad de que si en algún momento sus datos se roban para darles un mal uso, ya ella no va a tener más fondo que lo que se consumió. Entonces es mucho más segura, es recomendada para compras en línea. Sí, sí. Bueno, hay como conclusiones para lo que es las tarjetas de crédito. Podemos ver que no debemos gastar más de lo que podemos pagar. Esa es una conclusión. Comprar con la cabeza fría, no dejarnos llevar por las promociones, que ahorita viene el viernes negro, que ahorita viene que llega el cierre fiscal, que todo promoción, pum, compramos en tarjetas de crédito y se nos subió el límite. Entonces, seamos compradores, consumidores inteligentes, aprovechemos, como digo, las fechas de corte y de pago que nos da el banco para hacer compras. Y paga siempre contado, eso es importante. Ojalá que puedan pagar siempre contado una tarjeta de crédito, porque si pagan un mínimo, van a ir pagando intereses corrientes, y si vienen otras compras, ahí va a subirse el saldo total. Si no puedes controlar la tarjeta, mejor déjala guardada en la casa. Importantísimo. Si usted ve que ya su tarjeta está al borde, mejor no la use. Mejor guárdela, no sé, sí, guárdela y trate de pagar más del mínimo. Otra conclusión que les puedo dar, y tal vez a la señora le puede servir, tal vez su esposo puede refundir deudas. Digamos, ganarle todas las deudas de la tarjeta de crédito y solicite un crédito. ¿Por qué? Porque es una tasa de interés mucho más favorable y pagaría una cuota fija y desharía las tarjetas de crédito. Entonces es importante que tal vez su esposo se apersone a un banco y solicite esa información
de cómo puede refundir deudas, quedarse solamente con, no sé, si quiere seguir con una tarjeta de crédito que sea ojalá que la que le genere menos interés y no beneficios. Entonces, eso puede ser una solución de parte de nosotros, que su esposo se presente a la agencia o al banco más cercano y haga esa gestión, solicite esa información. Y además de esa gestión, pues tiene que haber un cambio en cuanto a la actitud, en la forma en que se maneja el consumo, pues porque si no, terminaría generando, exactamente. Entonces sí tiene que haber pues un cambio en cuanto a la forma en que se maneja el consumo. Y ahora pues por ejemplo que viene diciembre, las personas tendemos a ser muy emocionales a la hora de adquirir deudas o de comprar. Entonces pues como decía el compañero, comprar con cabeza fría, no ser tan emocionales en cuanto a los gastos en los que incurrimos, sino pensar realmente que después de diciembre viene enero, que estamos en tiempos de una economía un tanto incierta, ¿verdad? Empezaron periodistas a dar esas noticias de las tarjetas de crédito. Entonces, Todos pues, los productos a casa de sí, en enero todo el mundo